A lo largo de la Biblia hay innumerables advertencias sobre los falsos profetas y el anticristo. Estas advertencias no son ecos lejanos del pasado, sino verdades vivas, realidades que cada día se acercan más a la humanidad. ¿Pero qué hay de ti? En un mundo donde la oscuridad se disfraza más hábilmente que nunca, ¿todavía tienes el discernimiento para distinguir la luz verdadera de la luz falsa? Hoy escucharás el testimonio de una mujer a la que se le concedió una profunda revelación, una experiencia que le reveló el verdadero rostro escondido detrás de los muros sagrados. Sufrió un terrible accidente, y en ese frágil momento entre la vida y la muerte, su alma fue arrastrada al infierno, donde fue testigo del destino del Papa Francisco después de su fallecimiento. Pero aún más impactante fue lo que siguió. Él mismo le reveló el surgimiento del falso profeta, el que prepara el camino para el anticristo. ¿Cómo podría un alma alguna vez alabada como representante suprema de Dios en la tierra terminar en el infierno? ¿Y quién es este falso profeta? ¿Qué futuro aterrador está a punto de desarrollarse? Quédate con nosotros hasta el final, porque esta no es una historia destinada a entretener, sino una advertencia divina dada para prepararnos para lo que está por venir. Antes de entrar en este testimonio, te invito a dejar tu nombre y la ciudad de donde eres. Queremos elevarte en oración, invocando tu nombre ante el trono de Dios, para que en los próximos días, el fuego de la fe continúe ardiendo intensamente dentro de nosotros en medio de la oscuridad cada vez más profunda. Si las palabras que está a punto de escuchar tocan su corazón, considere mostrar su apoyo haciendo clic en Super Gracias como plantando una semilla de fe en el reino eterno de Dios. Ha prometido que los que sembraron con lágrimas cosecharán con cánticos de alegría. Y si aún no te has suscrito al canal, te invitamos a hacerlo hoy. Caminemos juntos en la luz y la verdad de nuestro Salvador. Ahora, escuchemos su testimonio preservado exactamente como fue dado sin alteración. Mi nombre es Anna. Soy católica, pero recientemente pasé por un terrible accidente. Y en ese momento entre la vida y la muerte, se me mostró una visión que involucraba al Papa. Aunque la experiencia fue aterradora, me abrió los ojos a la verdad. Los ancianos de la Iglesia saben acerca de estas cosas, pero las han ocultado deliberadamente de nosotros. Doy gracias a Dios, mi Creador, por guiarme a través de esa terrible experiencia. Mi Iglesia me perseguiría si supieran que soy yo quien habla. Entonces, ayúdame a mantener mi identidad oculta. Lo que vi y oí del Papa en el infierno seguramente sucederá. Parte de esto ya ha comenzado a desarrollarse. El resto será inevitable. Esta no es la primera vez que experimento algo más allá del mundo material. A lo largo de los años, me han concedido visiones mientras estaba medio despierto y medio dormido. Algunas visiones fueron muy pacíficas, otras extremadamente horribles, y muchas de ellas se han hecho realidad exactamente como las vi. A veces los escribía aunque no entendía completamente su significado hasta que los hechos realmente sucedieron. Las visiones que aún no se han cumplido, todavía las atesoro porque estoy seguro de que también se cumplirán. Ya no tengo dudas. He aprendido a discernir cuando algo es simplemente un sueño y cuando Dios realmente está hablando, pero esta vez la visión que estoy a punto de compartir fue completamente diferente a todo lo que haya experimentado antes. Esta extraordinaria experiencia ocurrió el 18 de abril de 2025, cuando caí en un estado cercano a la muerte después del accidente. Mi alma fue llevada a un lugar que nunca hubiera imaginado. Y allí vi al Papa. Lo aterrador fue que todavía estaba vivo en la tierra en ese momento. Y apenas unos días después de que desperté, escuché la noticia de que había muerto. Antes de que ocurriera el accidente, había estado ayunando y orando continuamente, buscando comprensión. Sentí que algo se agitaba dentro de mi alma, una carga oculta que no podía expresar con palabras. No era la tristeza o ansiedad habituales, sino más bien una advertencia silenciosa, instándome a prepararme para algo que estaba por venir. Había elevado oraciones fervientes a Dios, rogándole que me revelara la verdad. En la tercera noche del ayuno, el día 18, como mencioné anteriormente,
después de una larga velada de oración que se prolongó hasta bien entrada la noche, decidí conducir a casa desde la pequeña iglesia que frecuentaba a menudo. En el camino de regreso, mientras conducía por un tramo de carretera oscuro y desierto, el camión que iba delante de mí perdió repentinamente el control, viró hacia un lado y bloqueó todo el carril. No tuve tiempo de reaccionar. Todo lo que logré hacer fue gritar el nombre del Señor en mi corazón antes de que ocurriera la horrible colisión. El sonido del metal crujiéndose, el vidrio rompiéndose y un destello de luz cegadora cruzó mi visión. En ese mismo momento, sentí como si mi alma fuera violentamente expulsada de mi cuerpo. No fue una experiencia agradable, como muchos podrían imaginar. Era como una fuerza invisible y terrible que me alejaba de todo lo que había conocido. Sentí como si mi alma estuviera siendo desgarrada, como si mi espíritu fuera arrancado de la tierra y arrojado a un lugar completamente extraño. La atmósfera a mi alrededor cambió de repente. Se volvió pesado, denso y lleno de un terror indescriptible. Me di cuenta de que me estaba hundiendo rápidamente e impotente en un abismo de oscuridad. Cada parte de mí gritaba por despertar, por volver a mi cuerpo, pero no podía. Estaba plenamente consciente de que ya no estaba en el mundo material. La tierra, la vida, todo parecía haber quedado atrás, cayendo, deslizándose más profundamente en la oscuridad. Y mi alma estaba a punto de entrar en algo que nunca había imaginado que tendría que afrontar. Inmediatamente vi una puerta gigantesca. Parecía muy viejo y cubierto de polvo. La puerta era larga y ancha, pero detrás había un humo espeso y los gritos ensordecedores de la gente. Sabía que me habían bajado al infierno. Al principio no vi a nadie, pero después de un rato vi que la puerta comenzaba a abrirse y vi a alguien que se parecía al Papa acercándose. Cuanto más se acercaba a la puerta, más se abría. Me quedé en shock y grité, llamándole para que no pasara por esa puerta. Lo llamé varias veces, pero me ignoró. Luego grité aún más fuerte porque no quería que pasara por la puerta, sabiendo que una vez que lo hiciera, nunca podría regresar. Mientras gritaba más fuerte, finalmente se giró para mirarme. Entonces vi algo estampado en su frente. Vi las palabras juzgado escritas en su frente. Significaba que había sido juzgado, que descendería al infierno y ya no podía regresar. Luego continuó su camino a través de las puertas del infierno. Queridos hermanos y hermanas, no digo esto para asustar a nadie con mi mensaje, sino porque no hay otra manera de describirlo. Era real, horriblemente real. No fue solo el calor o los gritos. Era el vacío, la desesperación. Era un lugar donde la misericordia no podía llegar, donde el tiempo no pasaba, donde el arrepentimiento era el sonido más fuerte. Al pasar por este lugar aterrador, vi muchas almas atormentadas y gritando. Algunos arañaban, ardían, pero no podían morir. Mientras estaba allí, una fuerza tremenda me hundió más profundamente en el suelo. Bajamos cada vez más. Esta era otra área del infierno, pero este lugar era aún más intenso y nadie podía escapar de él. Allí vi al Papa, pero esta vez había cambiado. Su piel parecía haber sido quemada durante siglos. Estaba rodeado de llamas y un hedor insoportable. Sin embargo, de alguna manera parecía alejado de ello. Tenía la ropa rasgada y la piel ardida como la de los demás, pero aún así mantenía una apariencia tranquila. Y aunque vi innumerables rostros contorsionados por el miedo y la agonía, había algo diferente en él. No quedó ninguna corona, ni túnica, ni esplendor, solo un hombre despojado de título y gloria. Verlo me llenó de tristeza, pero no podía apartar la mirada porque cuando lo miré a los ojos, algo comenzó a abrirse. La oscuridad me envolvió, densa y asfixiante, como si hasta el mismo aire silbara maldiciones. Mi alma fue arrastrada a una dimensión gélida donde la luz había muerto hacía mucho tiempo, dejando solo los lamentos de las almas aprisionadas en el tormento eterno. El hedor a azufre y cenizas llenó mis fosas nasales, mezclándose con los crujidos de la piedra quemada y el metal retorcido. Esto era el infierno,
donde la verdad no requería palabras, sino que se grababa directamente en el espíritu, aguda e implacable. Y allí, en medio de un páramo desolado, lo vi. El Papa Francisco, una figura que alguna vez simbolizó la santidad, ahora reducida a una ruina retorcida, se derrumbó en un castigo salvaje. El cuerpo de su alma ya no conservaba la forma de un ser humano. Estaba deformado como si lo hubieran derretido y luego congelado en un estado de mitad luz, mitad muerte. Su piel estaba moteada de quemaduras ennegrecidas que rezumaban una sustancia de color rojo oscuro. No sangre, sino la encarnación de los pecados que había sembrado. En su cabeza había una corona de hierro oxidado, cuyas afiladas hojas perforaban profundamente su carne sagrada. Cada punta de hierro parecía viva, vibrando con el ritmo de su agonía, goteando sangre negra y espesa que corría por su rostro, una burla brutal de la falsa realeza que alguna vez tuvo. Cada herida no solo desgarraba su alma, sino que también despertaba recuerdos de los votos que había roto, las almas que había extraviado, como espadas invisibles que se clavaban profundamente en su mente. A su alrededor circulaban ángeles caídos, criaturas grotescas con alas destrozadas que parecían telas de araña carbonizadas, deslizándose en la oscuridad. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, como brasas ardientes, y de sus bocas salían susurros venenosos, repitiendo una y otra vez los oscuros pactos que había firmado en los rincones ocultos del poder. Estas acusaciones nunca cesaron, como un canto fúnebre mortal, clavándose en su alma, haciéndole imposible olvidar ni siquiera por un solo momento. Le recordaron cada vez que sonreía en público mientras conspiraba en secreto para distorsionar la palabra de Dios, para desdibujar el límite entre la luz y la oscuridad. El suelo debajo de él no era tierra, sino un avión en llamas cubierto de fragmentos afilados de vidrio roto, cada fragmento reflejaba un pecado que había cometido. Con cada paso que intentaba arrastrarse hacia adelante, el cristal se clavaba más profundamente en su alma, haciéndole gemir de agonía. Sin embargo, no pudo parar. Un círculo de frío fuego azul lo rodeó, no ardiendo de la forma habitual, sino carcomiendo cada parte de su alma, haciéndole sentir que cada molécula se desgarraba. Ese fuego nunca se apagaría, nunca le permitiría morir o desmayarse para escapar del sufrimiento. Era la encarnación de la justicia eterna, castigándolo por haber usado deliberadamente el poder sagrado para servir a la oscuridad. Podía sentir su sufrimiento. No el tipo de sufrimiento que conduce a la redención, sino una desesperación congelada, eterna e ineludible. Su alma estaba agobiada por un peso de culpa que no podía levantar. Una lealtad al enemigo de la vida, aquel que la había arrastrado a este abismo. Cada herida en su cuerpo era un recordatorio de las veces que había estado frente a su rebaño, predicando la paz mientras desmantelaba en secreto las defensas del Evangelio. Vi a través de destellos en mi mente los falsos apretones de manos con los líderes mundiales, los llamados a la unidad que eran meras coberturas para diluir la fe, ocultar la verdad y llevar a millones de almas por el camino del engaño. Su castigo no fue simplemente dolor físico. Un viento helado, como si llevara las almas de aquellos a quienes había traicionado, pasó junto a él, llevando consigo los lúgubres lamentos de los perdidos. Estos sonidos lo envolvieron como enredaderas espinosas, apretándose cada vez que intentaba levantar la cabeza. Le recordaron su responsabilidad. Un hombre al que una vez se le confió guiar a millones de personas que eligieron el camino de la traición. Cada grito era un alma perdida. Cada gemido era una maldición de aquellos que alguna vez habían confiado en él. No podía correr. No podía cerrar los ojos. En este lugar, todos los sentidos se vieron obligados a afrontar la realidad de su propio pecado. En su pecho había una cicatriz profunda y abierta, como tallada por las garras de los demonios, que irradiaba una luz roja ardiente. La herida cambiaba constantemente, mostrando imágenes de los momentos en que había estado en el púlpito, usando palabras sagradas para ocultar oscuras intenciones. Cada imagen era un cuchillo que cortaba no solo su alma sino que también lo obligaba a sentir el dolor de aquellos a quienes había engañado. No podía negarlo, no podía olvidarlo, porque el infierno no permite el olvido.
Cada momento pecaminoso de su vida se repetía sin cesar en un bucle eterno, lo que le obligaba a revivir un remordimiento imborrable. De pie ante esta escena, pude sentir su absoluta soledad. Nadie vino a salvarlo. Nadie escuchó. Solo las criaturas oscuras lo rodeaban, burlándose y atormentándolo. Una vez había sido el centro de reverencia, celebrado por el mundo. Pero ahora él era solo un alma cautiva. Sin amigos, sin aliados, sin esperanza. Esta soledad combinada con la agonía física y espiritual fue el castigo más brutal de todos. Ya no era el Papa, ya no era un pastor, sino simplemente un pecador frente a la justicia intransigente de Dios. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi una profunda tristeza. No la tristeza del arrepentimiento, sino la tristeza de quien se dio cuenta de que su destino estaba sellado. Su alma gimió, no con palabras, sino con la pura verdad. Había traicionado a Jesús, la cruz y su rebaño. Y ahora, entre las frías llamas y las espadas invisibles del infierno, estaba pagando por esa traición, incapaz de escapar para siempre. Luego reveló un impactante secreto sobre sí mismo. El Papa confesó que él era el falso profeta. Esa declaración, aunque no fue pronunciada a través de sus labios, resonó con fuerza en mi mente, con tanto peso como una sentencia de juicio. No hizo ningún intento de ocultarlo ni ningún esfuerzo por justificarse. Solo hubo un completo quebrantamiento. Como un hombre despojado de toda gloria, ante las consecuencias de pecados irredimibles, reveló que su engaño no eran mentiras descaradas, sino algo mucho más sutil y peligroso. Había tomado fragmentos de verdad de la Biblia y los había torcido hábilmente para crear falsedades completas. Estas palabras opacaron el poder persuasivo del mensaje de Dios, suavizaron el llamado a la santidad, y en lugar de instar al arrepentimiento, animó a la gente a buscar consuelo. Vi a través de imágenes fugaces en mi mente, las veces que él se paró ante multitudes, su voz suave pero llena de astucia, llevándolas a la pasividad y lejos del camino del arrepentimiento. El mundo aplaudió, pero él sabía que no era la voz de Dios, sino una herramienta del enemigo. Las imágenes continuaron pasando como fragmentos de un espejo oscurecido. Lo vi en cuartos cerrados, lugares donde no entraba luz, estrechando la mano de líderes mundiales. Susurraron, asintieron, coincidieron en mensajes que borraban el verdadero significado de la cruz. Había convertido a Jesús en una opción, solo en uno de muchos buenos caminos, en lugar del único Salvador. Ese compromiso no fue accidental. Deliberadamente debilitó el Evangelio, cambiándolo por una falsa unidad y la aceptación del mundo. Cada una de esas decisiones, confesó, había abierto la puerta a una oscuridad más profunda, una que se estaba preparando para engullir a las almas desprevenidas. La verdad siguió saliendo imparable. Admitió que cada acción que había realizado servía a los deseos del hombre, no a la voluntad de Dios. La gente ya no quería la verdad. Ansiaban consuelo, buscaban aceptación en lugar de rendirse a Dios. Y él les había dado eso, no a través de una rebelión abierta, sino a través de mensajes cuidadosamente envueltos. Se convirtió en la voz suave que hizo que el pecado pareciera un viaje personal, que hizo que el arrepentimiento pareciera innecesario y convirtió la sangre de Jesús, la misma sangre que redimió a la humanidad, en una mera elección opcional. Podía sentir el vacío en esas palabras, como un vacío frío que se extendía desde su alma. Continuó exponiendo un pecado aún más aterrador. Había ayudado a crear una religión sin Jesús. Esta religión negaba el poder del Espíritu Santo, exaltaba al hombre, la tradición y la cultura por encima de la palabra de Dios. Fue pulido, difundido y amado. Pero por dentro estaba hueco. Lo llamó la mayor herramienta del enemigo en esta época. Una religión hueca que alejó a innumerables almas de la salvación. Vi imágenes de iglesias grandes y magníficas que eran frías por dentro, donde la palabra de Dios había sido reemplazada por rituales sin alma y donde la santidad se cambiaba por comodidad. Finalmente, reveló una verdad que hizo temblar mi corazón. Todas sus acciones habían sido una preparación para un engaño aún mayor.
Las iglesias, dijo, no estaban siendo preparadas para el avivamiento, sino para la posesión por la falsedad. El próximo líder espiritual que se levantara con gran influencia completaría el engaño. Ese hombre no predicaría el arrepentimiento, no llamaría al pecado por su nombre, no pediría la santidad. En cambio, traería una paz falsa, llevando al mundo al borde de la destrucción, allanando el camino para el anticristo. A diferencia de los engañadores del pasado que enmascararon sus intenciones, este hombre proclamaría abiertamente y abrazaría públicamente al anticristo como el tan esperado salvador de la humanidad. Sin embargo, muchos no reconocerían el engaño a menos que sus corazones estuvieran aguzados con un profundo discernimiento otorgado por el Espíritu Santo. Superficialmente, traería un mensaje de paz, pero sería una paz falsa, cuidadosamente tejida a partir de dulces promesas y lemas brillantes sobre el amor, la unidad y la hermandad global. El nuevo Papa se presentaría como un hombre de extraordinaria compasión, sabiduría y energía refrescante. Su carisma cautivaría al mundo. Organizaría ceremonias masivas e impresionantes, atrayendo a multitudes de creyentes de todas las naciones, todas las culturas y todas las religiones bajo la bandera de la armonía global. Emitiría decretos que alentarían el diálogo interreligioso, lanzaría grandes programas humanitarios y firmaría amplios tratados globales centrados en un nuevo código moral. Pero este nuevo sistema borraría sutilmente el fundamento de la exclusividad de Cristo. Jesús ya no sería proclamado como el único Salvador. En cambio, sería reducido a uno entre muchos, reemplazado por un sistema de creencias vago y mezclado que no servía a ningún Dios verdadero. Este líder no negaría abiertamente a Jesucristo ni atacaría directamente el Evangelio. Más bien, sus palabras diluirían sutilmente la verdad, suavizando el mensaje hasta que la línea entre la verdad y la falsedad se volvió borrosa hasta quedar irreconocible. Aquellos que anhelaban palabras reconfortantes, deseosos de escuchar mensajes de afirmación y aceptación, acudían a él en adoración. Pero aquellos que se atrevieran a defender la verdad incondicional del Evangelio serían tildados de divisivos, extremistas y faltos de amor. Serían marginados, silenciados y apartados con el pretexto de promover la paz. En la visión que recibí, lo vi parado en lo alto de una gran plaza pública, rodeado de multitudes rugientes. Los aplausos llenaron el aire. Se alzaron las manos en adoración y las voces gritaron sus alabanzas como si dieran la bienvenida a un Salvador. Sin embargo, cuando miré más de cerca, más allá de su amable sonrisa y sus suaves palabras, vi algo escalofriante. Los ojos de las tinieblas, fríos, calculadores y llenos de puro desprecio por quienes permanecían fieles a la palabra de Dios. Y sería a través de este hombre que el anticristo sería presentado al mundo, revelado no como un villano, sino como la mayor esperanza de la humanidad. El anticristo, el único sobre el que las escrituras han advertido en innumerables ocasiones, se me reveló en la visión como un político magistral, un hombre que una vez había ejercido un inmenso poder terrenal. No era ajeno a los tronos y las cortes del mundo. Sabía cómo doblegar a la opinión pública, cómo manipular a naciones enteras. Sus palabras eran como flechas, despertando esperanza en los corazones de los ingenuos, pero al mismo tiempo sofocando la verdad con cada frase cuidadosamente elaborada. Esta figura alguna vez ocupó un lugar destacado en el escenario mundial. Pero ahora, bajo la protección y el respaldo del nuevo Papa, regresaría más poderoso, más cautivador y exaltado a un estatus divino por una humanidad desesperada. Las personas cansadas de guerras, divisiones y desastres interminables estarían dispuestas a abrazar a cualquier figura que les prometiera paz y seguridad, incluso si eso significara abandonar la verdad. El nuevo Papa justificaría todos sus compromisos anteriores, las doctrinas suavizadas, las verdades diluidas escondidas bajo el lenguaje diplomático, el reemplazo del juicio justo por la tolerancia desenfrenada, afirmando que todo era una preparación necesaria para esta edad de oro venidera. Pero en verdad, fue el engaño final. Un mundo cansado se tragaría con entusiasmo la mentira más grande jamás contada, que el anticristo era el cumplimiento de todos sus anhelos. Reveló que el nuevo Papa sería recibido como el líder de una nueva era, visto como un símbolo de esperanza, sabiduría y compasión.
El mundo lo adoraría. Los gobiernos, los grupos religiosos y los medios de comunicación lo exaltarían como un brillante ejemplo de unidad y progreso. Sin embargo, debajo de los discursos cuidadosamente elaborados y las sonrisas deslumbrantes, habría una grieta oculta, un defecto fatal que conduciría directamente a la destrucción espiritual. Entonces me di cuenta, con una certeza escalofriante, de que lo que estaba presenciando no era algo lejano en el futuro. No, todo estaba al alcance de la mano. Las últimas piezas ya estaban acomodándose. En este punto de la visión, sentí que se me acababa el tiempo. Aunque el expapa había revelado mucho sobre el futuro falso profeta y el anticristo, todavía no había recibido una revelación clara de sus identidades exactas. Desesperadamente, grité pidiendo más comprensión. Rogué saber quién era realmente el anticristo. En lugar de una respuesta directa, me mostraron dos imágenes fugaces que destellaban detrás del alma atormentada. Uno era un hombre cuyo rostro tenía un sorprendente parecido con el de Barack Obama. Su presencia irradiaba fuerza, sus ojos ardían con el fuego de la persuasión y la ambición insaciable. El otro era un regio rey árabe, digno e imponente, vestido con amplias túnicas y coronado en oro, con una mirada tan fría e inflexible como el acero. No lo puedo decir con certeza, tal vez lo entendí mal. Sin embargo, en lo más profundo de mí, sabía una cosa sin lugar a dudas. Uno de ellos, o quizás ambos, jugaría un papel fundamental en el acto final de la historia de la humanidad. Su influencia convergería en el momento señalado, preparando el escenario para la confrontación definitiva entre la luz y las tinieblas. Mientras las imágenes finales se desvanecían, sentí que mi alma se sumergía en un abismo de desesperación. Una oscuridad espesa y asfixiante se cerró a mi alrededor, y los gritos silenciosos de millones de almas perdidas resonaron incesantemente en mi mente. El peso de la desesperanza presionaba contra mi espíritu. Y me pregunté si este sería el final, si quedaría atrapado para siempre en este reino de oscuridad, con aterradoras profecías colgando sobre mí como veredictos incumplidos esperando su golpe final. En ese mismo momento, en lo más profundo del horror, estalló una luz. Era una luz que no había nacido de este mundo, brillante más allá de la comprensión humana, pura y radiante. Sin embargo, no me cegó ni me hizo daño. En cambio, atravesó la oscuridad como una espada, cortando la desesperación. Desde dentro de esa luz celestial apareció un ángel, majestuoso e imponente, vestido con una túnica tan blanca como la nieve recién caída, con una faja dorada ceñida alrededor de su cintura. Su rostro era a la vez solemne y rebosante de infinita misericordia, y el peso sofocante de la atmósfera se derritió instantáneamente en el momento en que dio un paso adelante. El ángel se acercó a mí con un poder deliberado y elegante, y con una fuerza sobrenatural que no pude resistir. Él me sacó del abismo. No necesitaba abrir la boca. Su mensaje fue transmitido directamente a mi mente con profunda claridad, trayendo consigo una ola de perfecta paz. No tengas miedo. Me han enviado para rescatarte y transmitirte la verdad sobre los días venideros. Abrumado por su santa presencia, caí de rodillas, temblando bajo el peso de la majestad divina. El suelo debajo de mí pareció desvanecerse cuando tocó suavemente mi frente con una mano. Y ante ese toque, mi mente se abrió de golpe como una puerta que había estado sellada durante incontables siglos. Fui arrastrado hacia arriba hacia una nueva visión. Esta vez, no de tormento o juicio, sino de una revelación gloriosa, el regreso triunfal de Jesucristo. Vi los cielos oscurecidos y pesados, desgarrados por brillantes corrientes de luz, como si el tejido mismo de la realidad ya no pudiera contener su llegada. Las trompetas sonaron desde los 4 rincones del universo, su sonido era poderoso, puro y sagrado, haciendo temblar a toda la creación en reverencia y asombro. De entre el esplendor de las nubes apareció Jesucristo. Ya no es el Cordero sufriente en la cruz, sino el Rey de Reyes y el Señor de Señores, vestido con un resplandor que ningún rey terrenal podría jamás igualar. Su majestad era abrumadora, su autoridad innegable. Detrás de él había un vasto e inconmensurable ejército de ángeles,
cada uno ardiendo como fuego vivo, resplandeciente en santidad. La tierra misma tembló. Las montañas temblaron. Las naciones entraron en pánico y se desmoronaron de terror. Aquellos que alguna vez se habían burlado de él, que se habían burlado y negado su nombre, ahora gritaban de desesperación y horror. Reyes, gobernantes y poderosos arrojan sus coronas al polvo, tratando de huir de su gloria cegadora. Pero no había refugio, ni cueva lo suficientemente profunda, ni fortaleza lo suficientemente fuerte como para protegerlos de la presencia del Rey resucitado. El ángel habló de nuevo, su voz resonando en lo más profundo de mi ser. Jesucristo regresará como lo ha prometido. Ningún enemigo resistirá ante su gloria. Ese día ya ha sido fijado dentro de la historia eterna del cielo, y las señales de su venida ya han comenzado a aparecer. Los que tienen oídos para oír, oigan. Prepárense, porque la hora está cerca. Cuando el ángel terminó de hablar, la luz brillante que me rodeaba se intensificó una vez más, envolviéndome en su abrazo. Sentí que me alejaban de la visión, del reino espiritual y regresaban al mundo físico. Pero ya no era el mismo. Regresé sabiendo que mi verdadera misión apenas había comenzado, proclamar, preparar y dar testimonio de lo que había visto para que nadie quedara sorprendido cuando el Rey regrese en su gloria. Cuando me desperté, eran exactamente las 3:30 de la madrugada. Al despertar, lloré profundamente y oré. Durante muchos años dentro de la Iglesia Católica, fui engañado, poseído y manipulado. Había creído que el Papa era justo y perfecto. Pero tenía defectos, defectos que tuvieron consecuencias en las vidas de muchas personas, incluida la mía. El alma dentro de él no solo era engañosa, sino también profundamente racista, impulsada por el odio hacia el color de la piel de los demás. Fue orquestado no para sanar a través de la raza, sino para dividir, para generar tensión entre bastidores, mientras se ofrecía públicamente una paz falsa. Las batallas finales no solo serían espirituales, sino raciales. Las personas se enfrentarían entre sí mientras buscaban respuestas en este hombre. Y aquellos que no pudieran ver a través de él caerían bajo un hechizo demasiado fuerte para que la lógica pudiera romperlo. Y lo peor de todo es que muchos lo defenderían. El tiempo se acaba. La gente debe arrepentirse. Nadie debería confiar en títulos, religiones o líderes religiosos. Solo en Jesucristo, solo en la palabra de Dios. Porque el infierno es real y es para siempre. Y una vez que estás allí, nada puede hacerte regresar. Ese sueño cambió algo dentro de mí. Me despertó. Me recordó que la eternidad no es solo un concepto. Es una realidad. El diablo no necesita destruirnos. Solo necesita distraernos de la verdad. La Biblia es nuestra brújula que nos guía, y ha dejado todas estas cosas claras. Por tanto, manteneos puros y santos delante del Señor. Continúe orando y tenga cuidado con cualquiera que aparezca como el anticristo. Y si aún no has discernido claramente las señales del anticristo, entonces te invito a escuchar la siguiente carta porque el escritor de esa carta ha sido testigo de primera mano del anticristo y de las cosas que ha hecho. El anticristo ya apareció. Él está en la luz, engañando a las masas y conduciendo a la humanidad hacia un abismo irreversible. Esta es una advertencia urgente de una mujer que sobrevivió a una experiencia cercana a la muerte y ahora comparte su aterradora revelación con historias bíblicas eternas. Su alma fue llevada a un reino sobrenatural donde Jesús le reveló la impactante verdad sobre el anticristo. Nos está manipulando a todos. El anticristo ya está obrando y se nos acaba el tiempo. Si no quieres caer en su trampa y si quieres protegerte a ti mismo y a tus seres queridos, debes mirar hasta el final porque el plan de Dios ya está en marcha. Antes de comenzar te insto, deja un comentario con tu nombre y la ciudad en la que vives como una declaración audaz ante el cielo para que Dios pueda reconocerte y cumplir su plan en tu vida. Dale me gusta, suscríbete y recuerda, cada acción que realizas es un poderoso llamado a la fe. Ahora escuche atentamente su testimonio.
Nunca imaginé que una mañana cualquiera en la montaña se convertiría en el comienzo de la experiencia más sagrada que jamás viviría. Mi nombre es Aurelian Bass. Tengo 58 años y vivo solo en un pequeño pueblo boscoso cerca de Spokane, Washington. He dedicado toda mi vida a enseñar filosofía en un colegio comunitario local. Un trabajo tranquilo, lo suficiente para vivir y lo suficiente para dedicarme a las cosas que hacían que mi corazón latiera más rápido, libros antiguos, himnos sagrados y escaladas solitarias a montañas. Nunca me casé, no tuve hijos y no usé las redes sociales. Solo la naturaleza, la contemplación profunda y Dios han sido mis verdaderos compañeros. Esa mañana, me desperté a las 5 de la mañana. Como de costumbre, me preparé una taza de té fuerte y abrí mi Biblia antes de comenzar el viaje del día. Revisé mi mochila de senderismo una vez más. Mi objetivo ese día era una cresta rocosa poco conocida en lo profundo de las montañas Selkirk. Había notado el sendero el verano anterior y sentí que algo me llamaba de nuevo. Pero no tenía idea de que sería en ese mismo lugar donde mi vida sería destrozada y rehecha de una manera que nadie jamás podría imaginar. Todo empezó a cambiar aproximadamente a las 3 horas de ascenso. Había llegado a una sección rocosa empinada donde cada movimiento requería absoluta concentración. Mientras revisaba mi cuerda principal nuevamente, noté un ligero desgaste cerca del punto de anclaje. No es algo obviamente peligroso, pero sí lo suficiente como para hacer que mi corazón vacile un poco. Debería haberme detenido, reevaluado, tal vez incluso dar marcha atrás, pero la determinación mezclada con una pizca de orgullo me empujó a descartar la idea. Busqué la siguiente bodega. Una grieta en la roca que parecía sólida, y en ese momento, un sonido escalofriante y desgarrador atravesó el aire, el fuerte chasquido de la cuerda de seguridad comenzó a fallar. De repente, el mundo a mi alrededor pareció ralentizarse. Levanté la vista justo a tiempo para ver los últimos hilos de la cuerda desenredándose como hilos plateados desgarrándose inútilmente. Tenía una cuerda de respaldo, una que debería haberme atrapado, pero en mi prisa por ascender la sección difícil, la había atado ligeramente fuera de posición. Un pequeño error, pero en ese momento fatal. No me caí de frente. Me estrellé contra un saliente y salí violentamente al aire como una hoja atrapada en una tormenta furiosa. Todo se confundió en un caótico giro de roca y cielo, luz del sol y sombra. Mi cuerpo se retorció, golpeó y flotó ingrávidamente hasta que finalmente, el suelo se levantó para recibirme en un abrazo brutal e implacable. No hubo ningún grito, ningún dolor agudo, solo un peso aplastante, como si toda la fuerza de la vida misma se hubiera derrumbado en un solo momento. Me quedé allí inmóvil, con los ojos abiertos, mirando el brumoso cielo azul. Y en medio de las silenciosas y flotantes nubes, pude escuchar que los latidos de mi corazón comenzaban a disminuir. Entonces las oleadas de dolor comenzaron a extenderse, curvando cada nervio como látigos invisibles. Intenté levantar las piernas, pero no hubo respuesta. Todo, de cintura para abajo, estaba congelado como si hubiera dejado de existir. Mi teléfono se había roto en mi bolsillo y en el fondo sabía que nadie me encontraría. El escalador más cercano podría estar a kilómetros de distancia y yo estaba completamente solo. Mi visión comenzó a nublarse en los bordes. Y fue en ese momento, en el punto más profundo de la desesperación, que hice algo que realmente no había hecho en años. Recé. Un grito genuino surgió de lo más profundo de mi alma. Jesús, jadeé, el aliento mezclado con sangre. Si eres real, por favor ayúdame. Lamento haber dudado de ti. Por vivir como si no importaras, como si pudiera decidir mi vida por mi cuenta. No quiero morir así. Y entonces lo último que recuerdo no fue dolor, sino un calor extraño y suave que se extendía por mi pecho. Una paz misteriosa se apoderó del pánico. Y cuando la oscuridad se cerró sobre mis ojos, sentí algo que no podía explicar, como si me estuvieran levantando. Sentí una fuerza suave pero irresistible que me empujaba hacia arriba.
suave como el aliento pero fuerte como las mareas. Estaba siendo arrastrada a través de un túnel de luz, no una luz cegadora o fría, sino una luz pura, viva y santa. Todo se movía a una velocidad inimaginable. Sin embargo, no sentí miedo. Una paz profunda me rodeó. Pero lo que experimenté no fue la habitual luz al final del túnel de la que habla la gente. No fue solo un corredor hacia la paz, sino un viaje a través de verdades reveladas. A medida que avanzaba hacia la luz, comencé a ver lo que solo puedo describir como ventanas espirituales. Escenas de la vida humana vistas desde una perspectiva que ningún ojo físico podría percibir jamás. A través de una ventana vi a una joven filmando contenido en una habitación inundada de luz artificial. Estaba creando material para una plataforma para adultos, sonriendo con confianza como si tuviera pleno control de su vida. Pero a su alrededor había una niebla negra que se arremolinaba como humo venenoso, completamente desapercibida para ella. Detrás de ella había una figura oscura y esbelta que le susurraba al oído palabras como libertad, independencia y empoderamiento femenino. Al principio, parecían nobles, pero eran mentiras bellamente empaquetadas. Vi cadenas invisibles envolviendo su alma, cadenas de soledad y desesperación. Apareció otra ventana, esta vez mostrando a un imán de pie con orgullo en un púlpito hablando con convicción ante una gran congregación. Pero cuando miré más de cerca, surgió una imagen desgarradora. Escondido en las sombras detrás de él estaba el espíritu de Mahoma. No como lo retrata la historia, sino como un alma atormentada, con los ojos llenos de tristeza y las manos extendidas hacia sus seguidores como si les rogara que se detuvieran. Intentó gritar para advertirles, pero nadie podía oírlo. La verdad había estado enterrada durante mucho tiempo bajo siglos de idolatría y distorsión. Entonces me di cuenta de que, por muy sincero que sea alguien, si su camino no conduce a Jesús, el único Salvador, sigue siendo un camino a la ruina. Cuanto más profundizaba, más ventanas aparecían. Grupos de personas inmersas en todo tipo de caminos espirituales. Algunos siguieron creencias de la nueva era con cristales, guías espirituales y meditaciones cósmicas. Otros siguieron religiones orientales, aferrándose al karma, la reencarnación y la autoiluminación. Algunos afirmaban no creer en nada, ateos inteligentes y calculados con ojos llenos de un vacío sin nombre. Todos ellos estaban rodeados de seres, demonios disfrazados de luz. Estos demonios no amenazaron ni atacaron. Susurraron en el lenguaje de la comodidad, la filosofía y la libertad personal. Utilizaron heridas del pasado, anhelos insatisfechos y un orgullo profundamente arraigado para tejer un camino que parecía convincente pero que solo conducía a la oscuridad. Vi esas almas, hermosas, brillantes, arrulladas por verdades falsas. Quería gritar, advertirles, decirles que la verdadera luz no se encuentra en nosotros mismos, sino en aquel que murió por ellos, los ama y todavía espera que regresen a casa. Pero no pude. Lo que más me sacudió no fueron los gritos de las almas atormentadas en el infierno ni los aullidos de los condenados. Fue lo que vi después. Una escena magnífica se desarrolló ante mí. En medio de una gran plaza repleta de gente, surgió una figura como si la luz misma se elevara a cada paso. No salió como un conquistador, sino como un ungido, gentil, amable, accesible, pero supe al instante que era una máscara perfecta. Con ojos que parecían atravesar las almas y una sonrisa que calmaba viejas heridas, cautivó a la multitud. Cada palabra que pronunció sonó como un himno al revés. Paz sin justicia, unidad sin verdad, amor sin cruz. Proclamó que todas las religiones eran simplemente lenguajes diferentes para la misma verdad. Que ya no era necesario el bien o el mal, solo un llamado a unirnos por la humanidad. La multitud se derritió ante él. No se arrodillaron por obligación, sino porque habían sido conquistados por la emoción, y entonces comenzaron los milagros. Vi subir al escenario a un niño que había estado paralizado desde su nacimiento. El hombre ni siquiera lo tocó. Simplemente puso su mano sobre la cabeza del niño y las piernas del niño comenzaron a temblar.
La multitud contuvo la respiración. Luego, paso a paso, el niño se levantó y caminó entre los sollozos entrecortados de sus padres. Una mujer ciega fue presentada. Él le susurró algo al oído y ella abrió los ojos, ahora llenos de lágrimas pero llenos de luz. Líderes religiosos famosos, hombres que habían debatido durante mucho tiempo diferencias teológicas, ahora se arrodillaron para mostrar su acuerdo. Un obispo anciano que sostenía una cruz declaró: «Te hemos esperado toda nuestra vida». Un imán entre lágrimas proclamó: «Tú eres el prometido en todos los libros sagrados». Y siguió una ola de declaraciones. El Salvador global ha llegado. Nadie cuestionó. Nadie examinó. No necesitaban pruebas, porque sus corazones ya habían sido tranquilizados por una luz que no venía del cielo. Pero vi lo que ellos no pudieron. Detrás de ese resplandor radiante había un abismo de fría oscuridad. En el momento en que mis ojos se encontraron con los suyos, escuché una voz de poder. «Mira bien, hija mía. Este es el gran engaño que se avecina». Y mientras la voz resonaba, el caparazón brillante que lo rodeaba comenzó a resquebrajarse como cera bajo el fuego, revelando la grotesca criatura que había debajo, hermosa de una manera destructiva, ojos llenos de arrogancia, un rostro retorcido por el orgullo y la lujuria. Cada aliento estaba lleno de oscuridad y engaño. Entendí que este no era ningún hombre. Este era Satanás disfrazado de ángel de luz preparándose para usar el manto del anticristo cuando entró al mundo. No usó armas. Usó el anhelo humano. No forzó. Él cumplió. Él no destruyó la fe. Lo vació y lo vistió como decoración. Pero lo más desgarrador fue volverse hacia la multitud. No vieron nada. Todavía cantaban sobre la luz mientras estaban en la oscuridad. Invocaron el nombre de Dios mientras negaban su propia naturaleza. No pidieron la cruz. No tenían necesidad de arrepentimiento ni de sacrificio. Anhelaban una fe conveniente y Él se la dio. Vi claramente que él había estado sentando las bases durante años a través de movimientos cristianos progresistas donde la palabra de Dios se tergiversaba en mensajes tranquilizadores. A través de campañas interreligiosas donde Jesús ya no era el camino, la verdad y la vida, sino simplemente una opción respetable entre muchas. A través de sermones humanitarios donde la justicia social reemplazaba a la rectitud y el amor no tenía límites de santidad. Supo que no era necesario obligar a la gente a alejarse de la verdad. Solo necesitaban que la emoción los adormeciera, los convenciera de que la santidad estaba obsoleta y los invitara a un cielo donde Dios ya no moraba. Entonces una mano del cielo me sacó de la visión. Fui elevado hacia una luz cegadora y radiante, tan intensa que sentí como si pudiera quemar mi alma. Pero no fue consumido. Fue purificado. Y en esa luz, sentí una vez más la presencia de Jesús. Su voz, suave pero autoritaria, rompió el silencio. Aquellos que verdaderamente me pertenecen no serán engañados. Pero deben aprender a escuchar mi voz en medio del ruido de este mundo. En ese momento lo entendí. El mayor peligro no era el anticristo como a menudo lo imaginamos. No, fue la falta de preparación, la complacencia espiritual y la ceguera del pueblo de Dios. Cuando vivimos cómodamente, perdemos la agudeza del discernimiento, la capacidad de distinguir la amarga verdad de las dulces mentiras que nos desvían. Jesús, sin corona pero sí real, sin arma, pero su presencia exigía respeto. Sus ojos, esos ojos, tenían el poder de 1000 vidas. Feroz como el fuego, pero suave y tierno como la primavera. Mientras los miraba, no solo vi a un hombre. Me vi a mí mismo. Ya no era el hombre terrenal que había sido, sino la persona que siempre debí ser. El que Dios me había creado para ser. Hija mía, habló. Y sus palabras no solo llegaron a mis oídos. Fluyeron profundamente en mi alma como el primer soplo de vida. Cada sílaba se incrusta en cada parte de mí. Solo has visto el comienzo de lo que está por venir en tu mundo. Y dicho esto,
Levantó la mano. Fui arrastrado a una serie de visiones que desafiaban toda lógica, desafiaban todo entendimiento. Se me mostró el mundo, no como aparecía en lo mundano, sino como realmente era, más allá del velo, oculto a los ojos humanos. Vi la adicción del mundo a las redes sociales, no solo como una herramienta de conexión sino como un sistema diseñado para controlar y manipular el pensamiento. La ilusión de libertad, donde las personas creían que pensaban de forma independiente pero, en realidad, sus pensamientos estaban siendo moldeados como arcilla en manos de fuerzas invisibles. Vi a los medios tergiversar la verdad en mentiras a medio formular, elaborando historias emocionales que enmascaraban la realidad y la convertían en algo irreconocible. Vi tecnología que no solo hacía la vida más fácil, sino que comenzó a reemplazarla. Los sonidos del verdadero silencio, el susurro del alma, ahogados por el ruido ensordecedor de los dispositivos digitales. Lo peor de todo es que vi a la Iglesia, que alguna vez fue un santuario de la verdad, ahora infiltrada por doctrinas que, aunque revestidas de amor, eran vacías y carentes del arrepentimiento que debería caracterizar el verdadero Evangelio de Cristo. A través de todo esto, Jesús nunca apartó la mirada. Me mostró que el amor verdadero, nunca opaca la verdad. La verdadera misericordia no suaviza el golpe de la corrección, sino que camina a su lado, enseñándonos, invitándonos a regresar. En ese momento me di cuenta de que conocerlo no era una recompensa para los justos. Fue una gracia dada a quienes genuinamente lo buscaban. Y entonces lo vi, el anticristo. No vino con una espada ni con fuerza. Vino con promesas de paz, de prosperidad, de una era de iluminación. Llegó con tecnologías tan avanzadas que engañarían a las masas haciéndoles creer que estaban entrando en una nueva era de armonía. Sistemas avanzados de inteligencia artificial, lemas globales que pedían paz y unidad, soluciones que parecían progresistas y compasivas. Estas fueron las herramientas que allanarían su camino para convertirse en el falso salvador del mundo. Sus palabras hacían eco de las Escrituras, pero carecían del alma, el fuego y la verdad de la palabra de Dios. El mundo lo abrazó, sí, pero también lo hicieron muchos que alguna vez se llamaron seguidores de Cristo. Cantaron himnos, asistieron a la iglesia, oraron, pero nunca lo conocieron verdaderamente. Habían construido su propia imagen de Jesús, un Jesús que nunca los desafiaría, que nunca les pediría que dejaran atrás sus pecados. Querían un Dios que siempre estuviera de acuerdo con ellos. Un Dios que nunca exigió nada. Un Dios que les permitió permanecer cómodos en sus elecciones. Y en la pura luz de Cristo, todas esas imágenes falsas quedaron expuestas como sombras al mediodía. Vi a un Jesús creado por el mundo. Un Dios de conveniencia. Un Dios que nunca confrontaría, nunca exigiría arrepentimiento, nunca llamaría a nadie a la verdadera santidad. Miré a los ojos de Jesús y vi no solo el fuego de la justicia, sino también el profundo dolor de un amante que nunca había sido verdaderamente conocido. Muchos me llaman por mi nombre, dijo. Y con cada palabra, traspasó lo más profundo de mi alma, pero no me conocen. Han adorado una imagen que ellos mismos crearon. Un Dios que no exige nada. Que no distingue entre santidad e impureza, que nunca enseña que la verdad a veces exige eliminar lo que está mal. Y entonces me mostraron algo que me destrozó el corazón. Vi innumerables almas caer al abismo, no porque odiaran a Dios, sino porque habían creído en una fe cómoda y fácil que nunca les exigía cambiar. Jesús continuó, y ahora su voz tenía una urgencia que hizo temblar mi corazón. El tiempo se acaba. El engaño que se avecina será tan fuerte, tan generalizado que, de ser posible, engañaría incluso a los elegidos. Pero yo le he dado a mi pueblo todo lo que necesita, mi palabra, mi espíritu, mi presencia, si está dispuesto a escuchar, creer y obedecer. Ya no podía estar de pie, no porque su gloria me obligara a arrodillarme, sino porque mi alma se derretía ante un amor tan puro, tan intransigente. Un amor que no halagaba, que no suavizaba la verdad, pero que era lo suficientemente fuerte para exigirme todo y lo suficientemente misericordioso para darlo todo.
A su luz, no había ningún lugar donde esconderse, no podían quedar excusas ni máscaras. Temblé incontrolablemente cuando Jesús me mostró lo que estaba por venir. En mi visión, fui testigo del sistema de engaño construido con una precisión escalofriante. Cada pieza encaja en su lugar como un intrincado rompecabezas. Primero vino la crisis que sacudió al mundo hasta sus cimientos, colapso económico, devastación ambiental y malestar social generalizado, que generaron miedo y desesperación a escala global. Como si tanto la Tierra como la humanidad misma estuvieran gimiendo de agonía. La gente se volvió vulnerable, y en ese miedo, surgió el anticristo con la promesa de salvación. No apareció con amenazas ni violencia, sino con una presencia calmante y carismática que exudaba autoridad espiritual. Sus palabras fueron dulces y persuasivas, llenas de promesas de paz, unidad global, igualdad económica y renovación espiritual. Proclamó que todos los caminos espirituales excepto el suyo eran falsos, desviando a la humanidad, y que había llegado el momento de la unificación, listo para remodelar el futuro de toda la humanidad. Jesús explicó que el anticristo utilizaría tecnología moderna para crear señales aparentemente milagrosas. Utilizaría sistemas avanzados de inteligencia artificial, mostraría proyecciones tridimensionales flotantes en el cielo e incluso afirmaría tener comunicación directa con seres superiores. Pero detrás de estos deslumbrantes espectáculos, Jesús reveló la verdad. Los demonios disfrazados de ángeles de luz manipularían a las masas, alejándolas del verdadero Salvador. Vi al anticristo dirigiéndose al mundo, hablando de Jesús no como el Salvador que murió por nuestros pecados, sino como un mero filósofo, un maestro de la iluminación que no pidió ningún sacrificio, que nunca mencionó la cruz. Este fue un retrato completamente desconectado del verdadero llamado de la fe. Se presentó como quien trajo la paz a un mundo hundido en el caos. El que uniría a todas las personas bajo una bandera de falsa armonía. Luego vi grandes reuniones interreligiosas donde se exhibía la cruz de Cristo junto con otros símbolos religiosos, Buda, Shiva y varias otras deidades e íconos espirituales. Estas reuniones, aunque parecían pacíficas e inclusivas, fueron una rebelión abierta contra la verdad del Evangelio, una sutil mezcla de falsedades con fragmentos de verdad. Jesús reveló que este sistema engañoso atraería a tres grupos principales de personas. El primer grupo estaría formado por aquellos que buscaron señales y experiencias emocionales por encima de las verdades profundas e inmutables de las Escrituras. El segundo grupo estaba formado por aquellos que estaban acostumbrados a un evangelio cómodo y diluido que nunca abordaba el pecado, el arrepentimiento o la necesidad de salvación, tratando el cristianismo como poco más que un código moral o cortesía social. El tercer grupo, y el más peligroso, eran aquellos que habían combinado su fe cristiana con ideologías de autoayuda y otras prácticas espirituales, abandonando la verdadera sumisión a la revelación de Dios en favor de una fe más cómoda. Jesús lo dejó claro, mi verdadera iglesia nunca se doblegará ante ese sistema. Advirtió que aquellos que se aferraran firmemente al verdadero evangelio, aquellos que se negaran a transigir, serían etiquetados como peligrosos, obsoletos y odiosos por la sociedad. Serían expulsados, perdiendo empleos, hogares y estatus social. Pero no abandonarían su fe, porque el amor y la lealtad al Salvador serían su valor más elevado, lo que les permitiría soportar la tormenta del engaño que se levantaría contra ellos. En ese momento, me di cuenta de lo fundamental que era permanecer firme, proteger nuestros corazones contra el atractivo de las falsas promesas del anticristo. La advertencia de Jesús resonó en mi alma, recordándome que no importa cuán tentador pudiera parecer el engaño, la verdadera iglesia de Cristo nunca se doblegaría ante él. Debemos estar preparados, porque la batalla por nuestra fe estaba lejos de terminar. Después de presenciar esa aterradora visión, Jesús me concedió otra revelación más profunda, una explicación divina y un compartir de la verdad eterna. Me dijo que los buenos valores de la palabra de Dios deben ser nutridos y protegidos a través de las acciones cotidianas porque la maldad del mundo puede erosionar gradualmente lo sagrado a menos que se salvaguarde dentro del corazón. En esa visión, vi las trampas de los medios y la tecnología extendiéndose por todas partes. Fui testigo de niños, cuyos ojos ya no brillaban de fe,
perdidos en sus teléfonos y redes sociales, consumidos por un mundo virtual lleno de colores vibrantes, pero también plagado de mentiras sutiles. La escuela, que alguna vez fue un lugar de aprendizaje, se había convertido simplemente en un canal para mensajes científicos, olvidándose por completo de las maravillas de la fe. No hubo más invitaciones a experimentar la presencia amorosa de Dios. La generación más joven, en lugar de sentirse protegida por el amor familiar, quedó enredada en las trampas de la comparación y la ambición material. Poco a poco se fueron alejando de la luz divina, perdiendo la creencia de que solo Dios puede darles la paz eterna. Jesús afirmó: debéis enseñar a los niños a comprender que todo lo que reciben a través de los medios afecta a sus almas. Que las imágenes oscuras les robarán la luz interior. Señaló que si nuestros hijos solo siguen a los niños en sus pantallas, viviendo en un mundo virtual lleno de promesas vacías sobre riqueza y éxito, eventualmente perderán sus verdaderos valores. El valor de la paz, de la lealtad a Dios, del verdadero sacrificio y de la santa fe. En otra visión, fui testigo de una imagen horrible de adultos, niños e incluso ancianos cayendo en la trampa del materialismo. Vi a un niño pequeño cuyos ojos se oscurecieron lentamente debido a mensajes falsos de las plataformas sociales. La pantalla del teléfono y esas imágenes impecables gradualmente la hicieron sentir que no era lo suficientemente bonita, talentosa o digna. Poco a poco perdió su inocencia original y en su lugar creció un vasto vacío, donde el amor de Dios había sido reemplazado por susurros de inseguridad y envidia. Comenzó a perseguir falsos ídolos y promesas de riqueza y éxito, lo que finalmente la alejó de la santa luz del Salvador. Jesús estaba a mi lado, sus ojos llenos de compasión y severidad. Los padres deben enseñar a sus hijos a tener cuidado con lo que entra por sus ojos y oídos, ya que todo lo que absorben puede afectar su espíritu. Explíqueles que si bien la ciencia puede ayudarnos a comprender cómo funciona el universo, sin espíritu, es simplemente una herramienta del materialismo, una trampa para negar mi presencia. Me recordó que si estos niños son atravesados por imágenes oscuras y tóxicas, toda su alma se verá afectada y no podrán percibir la luz de Dios. En la visión final, vi a un niño creciendo en un mundo donde los valores y logros materiales se medían únicamente por números y elogios. Había caído en la trampa de la codicia, persiguiendo dinero, poder y fama. Y con el tiempo, su corazón se volvió frío y vacío, incapaz ya de sentir el verdadero amor de Dios. Jesús habló en voz baja: el niño que cae en la trampa del materialismo eventualmente se dará cuenta de que esas cosas no le dan vida. La verdadera riqueza proviene de la paz que yo le doy al alma. Ese es el tesoro más sagrado. Me recordó que el éxito material no tiene sentido si el alma no es redimida por el sacrificio del Salvador. Finalmente, cuando volví a abrir los ojos en la habitación del hospital, mi alma aún ardía con aquellas advertencias y visiones divinas. Las palabras de Jesús seguían resonando en mi mente: difunde mi palabra. No fue solo una advertencia sino una misión sagrada. Un llamado a proteger a nuestros hijos de las trampas del mundo y del enemigo de las almas. Se me confió la responsabilidad de compartir esa verdad con todos, ayudarlos a darse cuenta de que aunque todo en el mundo puede cambiar, la paz y la eternidad de Dios siguen siendo lo único que nunca cambia. Regresar a mi cuerpo fue realmente impactante. En un momento estaba en la presencia de Jesús, recibiendo revelaciones abrumadoras, y al momento siguiente estaba jadeando por aire en una cama de hospital, con el cuerpo dolorido como si lo hubiera atropellado un camión. El personal médico lo calificó de milagro. Habían recibido una llamada de un grupo de excursionistas que pasaba por el sendero en el que yo estaba, y casualmente, su dron estaba inspeccionando cerca. Entonces me encontraron muy rápido. La enfermera dijo que tenía varios huesos rotos, hemorragia interna y que no tuve latidos cardíacos durante 8 minutos. Según todos los estándares médicos, debería haber muerto o al menos haber sufrido daño cerebral. En cambio, estaba plenamente consciente y coherente, aunque sufría un gran dolor. Los médicos y enfermeras probablemente pensaron que tenía psicosis en la UCI cuando intenté contarles mi experiencia, pero yo sabía que lo que había visto era real. Más que eso,
Sentí una transformación fundamental en mi espíritu. Las cosas que antes importaban, avance profesional, planes de jubilación, estatus social, ahora parecían triviales en comparación con las realidades eternas que había presenciado. La parte más difícil fue ver a las personas a mi alrededor continuar con sus vidas como si nada estuviera mal, completamente inconscientes de que el engaño espiritual ya había comenzado a operar. Ahora lo vi en todas partes. En entretenimiento aparentemente inofensivo, en enseñanzas progresistas de la Iglesia, en la forma en que la tecnología está remodelando la conciencia humana. Mi familia y amigos notaron el cambio en mí. Algunos pensaron que me había vuelto demasiado extremista, demasiado centrado en la religión. Mi hermana dejó de hablarme cuando le dije que su integración espiritual en realidad la estaba alejando de la verdadera salvación. Mi mejor amigo, que tenía una exitosa cuenta de OnlyFans, me bloqueó cuando compartí lo que Jesús me había mostrado sobre la esclavitud espiritual detrás de la explotación sexual. Pero algunos otros escucharon. Un pequeño grupo comenzó a reunirse en mi casa para orar y estudiar la Biblia. Nos concentramos en comprender la doctrina cristiana ortodoxa, practicar verdaderas disciplinas espirituales y prepararnos para lo que vendría. No se trataba de miedo ni de teorías de conspiración. Se trataba de construir una fe inquebrantable sobre el fundamento de la verdad. Jesús me había mostrado que el tiempo era corto y que su pueblo necesitaba estar preparado espiritualmente para lo que vendría. El cambio más profundo fue en mi vida de oración. Antes de la experiencia, la oración era solo una rutina, algo que hacía por obligación. Ahora era tan esencial como respirar. Pasé horas en oración, a menudo llorando por aquellos que están siendo engañados, especialmente los jóvenes que son descarriados por las mentiras de la cultura. Hoy, 5 años después de mi experiencia, las señales del engaño que se avecina son aún más claras. Veo los cimientos puestos exactamente como Jesús me había mostrado. Mi misión ahora es muy simple, advertir a otros y ayudar a preparar a la verdadera iglesia para lo que viene. No todos escuchan, pero a quienes sí lo hacen, este mensaje les cambia la vida. La verdad que Jesús reveló no es popular en nuestra cultura actual, pero es la única verdad que salva. Y así llega a su fin la carta de Aurelian Bass. Presenta una elección muy clara. El consuelo y la aceptación ahora conducirán a la separación eterna de Dios, o las dificultades y el rechazo temporales conducirán a la vida eterna. Pero este no es el final. Porque solo unos años más tarde, una mujer diferente que vivía en una ciudad diferente y en circunstancias completamente diferentes experimentó una visión que reflejaba inquietantemente las mismas revelaciones que Aurelian había encontrado. Dios está hablando el mismo mensaje a través de muchas personas en muchos lugares al mismo tiempo. Y eso solo puede significar una cosa: el tiempo realmente se está acabando. Ven con nosotros ahora a la segunda carta.